A veces la gente piensa que una predicación del infierno es una predicación de condenación. Existe una gran controversia con respecto a la existencia del infierno. Muchos lo niegan. Los mismos judíos hacen referencia a que el infierno era ese lugar en donde se quemaban la basura a las afueras de Jerusalén. Le llamaban el Valle de Hinnom. Los testigos de Jehová refieren que ese lugar no es real. Los adventistas del séptimo día también dicen que no es cierto. Podemos entrar en múltiples controversias. Y yo te pregunto a ti, ¿para ti el infierno existe? Te voy a leer las declaraciones de uno de los líderes de una de las iglesias más grandes de este mundo. Dice: a través de la humildad, la introspección y la contemplación orante, hemos adquirido una nueva comprensión de ciertos dogmas. La iglesia ya no cree en un infierno literal, donde la gente sufre. Esa doctrina es incompatible con el amor infinito de Dios. Dios no es un juez, sino un amigo y un amante de la humanidad. Dios busca no para condenar, sino para abrazar. Al igual que la fábula de Adán y Eva, vemos el infierno como un recurso literario. El infierno no es más que una metáfora del alma aislada, que al igual que todas las almas en última instancia, están unidas en amor con Dios. ¿Quién crees tú que se aventó esta declaración el año pasado? El Papa Francisco. Él se le echó, ¿sí? O sea, ya para la Iglesia Católica ya no hay infierno, ¿sí? Y es más, imagínate, se refiere a Adán y Eva como una fábula. O sea, ¿cuál crees tú que es el concepto o cuál crees tú que es la intención de Satanás con respecto al infierno? Hacerte creer que no existe y que si existe no es eterno. En el Islam se hace referencia al infierno como el Yahanam, que es el equivalente islámico al Ge-Hinnom o al Valle de Hinnom. Según Alá, pero según el Corán, solamente Alá sabe quién irá al Yahanam y quién al paraíso. Los musulmanes creen que los descreídos y los que no permanecen fieles al Islam serán castigados en el Yahanam, un lago de fuego sobre el que pasa el puente que todas las almas deben cruzar para entrar en la Llana. El Corán describe a fondo el Yahanam para que los musulmanes cultiven la piedad y la humildad. O sea, ellos te dicen que realmente ese infierno que creen en el Islam, que es un lugar que está dividido en etapas, ¿sí? Unas frías y otras calientes, y le ponen tiempo de permanencia a cada una de ellas. Y que eso es bueno para que la gente tienda a ¿qué? A cultivar la piedad y la humildad. O sea, le meten miedo a las personas, ¿para qué? Para que sean buenas personas. Y fue en lo que en un principio hizo la Iglesia Católica en este país o en este continente cuando vino a conquistar. Le metían miedo a las personas con respecto al infierno. Entonces a la gente le hacían acercarse a Dios para librarse de ese castigo. En el marco del budismo, Naraka es el vocablo sánscrito correspondiente al inframundo.
Y según ellos, es un sitio de tormento. En Malasia, la palabra Neraka se adoptó para describir el infierno en idioma malayo. Naraka es el nombre dado a uno de los 6 reinos de existencia de mayor sufrimiento en toda la cosmología budista. Naraka se traduce generalmente al español como infierno o purgatorio. Los narakas de la religión budista están estrechamente relacionados con el infierno en la mitología china. Estudiando un poquito esto acerca de los narakas, ellos te dicen cuánto tiempo permanece una persona en el infierno. Ellos no creen en Dios, el budismo no cree en Dios, pero sí creen en un lugar de tormento. Pero ellos dicen que las personas tienen que pasar por ese lugar de tormento, ¿para qué? Para llegar a ser perfectos, para llegar a ser iluminados, ¿no? Y entonces empiezan, ¿sí? Y cuando hablan acerca del primer nivel, y dicen, ¿cuánto tiempo una persona permanece ahí? Y dicen, bueno, en lo que se tarda en vaciar un bote lleno de semillitas, ¿no? Dan el nombre de la sustancia, ¿sí? Y cuando yo lo leí dije yo, no, pues qué rápido, no es rápido el paso por el infierno. No, o sea, dicen ellos que, dice, es, ¿cuánto tiempo permanece una persona ahí sufriendo? ¿Sí? Ok, lo que se tarda en vaciar un tambo de semillas, pero sacando una semilla cada 100 años. Imagínate, o sea, sacando una semilla cada 100 años, ¿no? Cuando lo vi me espanté, dije yo, no, hombre, pues, ¿cuándo, no? Y eso apenas es el principio. Y como va avanzando el sufrimiento, porque ellos lo dividen en un infierno helado y después en un infierno ardiente. Y como van viendo los niveles, empiezan a hablar después de millones de años y después de billones de años y al final son trillones de años, ¿no? O sea, a final de cuentas, ellos tienen la esperanza de que un día van a salir del infierno. No importa el paso, no importa el tiempo que pase, ellos van a salir del infierno. Puedes observar que cada uno de ellos tiene sus propios conceptos, sus propias ideas, pero ellos minimizan el infierno, lo hacen ver como algo pequeño, o que te va a hacer ahí no por un juicio de Dios, sino porque así te tocó, ese es tu karma. Pero regresemos a este verso inicial, Mateo 23, verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es Jesús dirigiéndose a los escribas y a los fariseos, que vivían una vida religiosa, pero ellos eran desobedientes a los mandamientos de Dios. ¿Qué es para ti el infierno? ¿Te imaginas el infierno? ¿Cómo crees tú que es el infierno? Un lugar de tormento. ¿Cuánto tiempo dura ese tormento? Pero llega un final, ¿sí? Es eterno. Es eterno. ¿Tú has considerado estar en el infierno? ¿Seguro que no? No, no así hacemos las cosas incorrectas. ¿Tú ya te has visto en el infierno? Yo creo que no. Sí. Y si por ahí llegas a tener algún concepto del infierno, siempre es un infierno que está así como que no tan duro, ¿no? No tan difícil. O a lo mejor tu concepto del infierno es un infierno momentáneo. O a lo mejor ni siquiera crees en el infierno. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque si tuvieras realmente una revelación del Espíritu Santo con respecto al infierno, créeme que no vivirías la vida que vives.
Así de fácil. ¿Sí me entiendes? Si tuvieras una revelación del Espíritu Santo con respecto al infierno, no vivirías como vives. ¿Cómo sería tu vida si se te considera ir al infierno y regresar? ¿Le puedo preguntar a alguien así? Josué, ¿cómo sería tu vida si Dios te considera ir al infierno, pasarte una temporada allá y después salir y regresar a la tierra? No sabes. ¿Cómo sería tu vida desde el momento en que te diesen esa segunda oportunidad de estar otra vez aquí en la tierra? Cambiarías. Ok. Alfredo, ¿cómo sería tu vida si Dios te considera ir al infierno y después regresar a esta tierra? Tratarías de que fuera perfecta. Y si no, lo más cercano, ¿no? Pero lo más cercano a lo perfecto es el infierno. ¿Sí? Eso dice la Biblia, ¿no? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? ¿Quién más quiere describir su experiencia de que estuvieras en el infierno y después Dios te sacara de ahí y te dijera, te voy a dar una segunda oportunidad? Ok, Adela. Tratarías de que tu familia no llegara ahí. Es una muerte eterna, ¿no? Cuando Jesús habló acerca de Lázaro y el rico y les dio esa historia, que mucha gente, por ejemplo los adventistas, dicen, no, es que eso es una parábola, o sea, Dios no puede hablarte acerca de una parábola, ¿no? Sí. Y las parábolas tienen ciertas características, jamás se mencionan nombres propios. Y en estas específicamente se habla acerca de Lázaro. ¿A quién más menciona Dios como nombre propio? A Moisés, a Abraham, exacto, ¿a quién más? A los profetas. O sea, Jesús, cuando está hablando con los discípulos, que está escrito ahí en Lucas, dice que eran dos hombres, ¿no? Uno muy rico, ¿sí? Y un mendigo que se llamaba Lázaro. Y dice que Lázaro anhelaba saciarse con las migajas que caían de la mesa de este hombre. Y dice que después los dos murieron y uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue echado en el infierno. Y dice que estando en tormentos, este hombre miró y vio a Abraham y vio a Lázaro en su seno y le dijo, Padre Abraham, deja que Lázaro venga y moje la punta de su dedo en agua. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le contestó, le dijo, tuviste muchos bienes en tu vida, ¿sí? Y Lázaro tuvo muchos males, ahora él está aquí, tú estás allá, y no podemos ni de allá para acá, ni de allá para acá. O sea, ni de aquí pueden ir allá, ni de allá pueden ir para acá. Y entonces, ¿qué le dijo este hombre a Abraham? Bueno, déjalo que vaya, ¿sí?, a la casa y que le diga a mis hermanos que realmente el infierno existe. ¿Y qué le dijo Abraham? Dice, a Moisés tiene y a los profetas. O sea, a ellos oíd. ¿Tú te imaginas estar en tormentos? O a lo mejor que te imaginas tú como un tormento, ¿no? Ay, me duele mi callo, es un tormento. Ay, yo tengo una colitis, ese es un tormento.
ay, me quemé con la estufa, ¿no? Sí, eso es un tormento. Por eso yo creo, hermanos, que realmente no hemos recibido una revelación divina del infierno. Por eso no lo entendemos. Por eso no alcanzamos a comprender lo que significa realmente el infierno. Ni siquiera hemos entendido el cielo. Como ese canto, ¿no? Sí. Calles de oro, mar de cristal, ¿no? A lo mejor si una persona es codiciosa y dices, pues yo quiero vivir ahí, ¿no? Imagínate, puro oro. Puro oro. ¿Sí? Y no entendemos el concepto de lo que es el cielo y lo que es el infierno. El infierno no solamente es para los escribas y los fariseos. Les decía, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué significaba? Que ellos ya estaban condenados. Ellos ya estaban condenados. Y a lo mejor diremos mucho, no hermano, pero es que no lo puedes condenar hasta el día que se muera. Pues sí, pero muchas personas demuestran su condenación. Mateo 7, verso 3 y verso 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El infierno es para aquellos que tampoco nada tienen que ver con Dios. Personas que decidieron no creer en Dios, que decidieron no obedecer sus mandamientos y vivir una vida dedicada a ellos mismos, sin tener que sujetarse a una autoridad divina. El infierno es para ellos. Y nosotros conocemos a estas personas. Todos los días tenemos trato con ellos. Ellos no quieren nada de Dios. No quieren nada que ver con el cristianismo. Ellos no anhelan servir a Dios. Muchos son los que se pierden. O sea, muchos son los que entran por la puerta espaciosa, por la puerta ancha, y que caminan por el camino espacioso que lleva a la perdición. Y dice la Biblia que muchos son los que entran por ella. O sea, no solamente para los religiosos que no aman a Dios de corazón es el infierno, también es para toda aquella persona mundana que no se quiere acercar a Dios. Para ellos es el infierno. Y a lo mejor estarás, ya que nos diga cómo es el infierno. Que te lo diga el Espíritu. Que te diga el Espíritu Santo cómo es el infierno. ¿Para quién más es el infierno? Segunda de Pedro 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Para los ángeles que pecaron. Y si Dios no perdonó a los ángeles, ¿por qué habría de perdonarte a ti? Si un día te mueres y te mueres en tus pecados, ¿por qué Dios habría de hacer una acepción contigo o con una persona que fue un menospreciador de Dios? ¿Por qué? Si Dios no los perdonó a ellos, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad, al infierno, para ser reservados para el día del juicio. Para ellos es el infierno. Yo te pregunto, ¿es Dios injusto al mandarlos al infierno a todos ellos? ¿Por qué es justo? Ok, por nuestros hechos, ¿no? Sí. Por las obras que hacemos en esta tierra, ¿no? Pero imagínate una persona, imagínate a una persona cercana a ti, que puede ser tu papá, o puede ser tu mamá, o puede ser tu hermano, o puede ser
tu hijo. ¿Ok? Imagínatelo. Lo más cercano, ahí lo tienes. Y esa persona nunca quiso amar a Dios, pero te amaba a ti. ¿Sí me entiendes? Te amaba a ti. Esa persona realmente no hizo cosas muy malas. ¿Sí me entiendes? A lo mejor nunca mató a nadie. A lo mejor nunca robó a nadie. Pero a ti te ayudó. ¿Sí me entiendes? Porque tenía ese amor filial. O ese amor paternal, ¿no? Sí. Y esa persona, aun cuando oyó el testimonio en tu vida de un verdadero cristiano, él nunca quiso acercarse a Dios. Porque no estaba dispuesto a dejar aquellas cosas que a él le agradaban y que a lo mejor no eran escandalosas, pero que Dios reprueba en su palabra. Y de repente un día esa persona enferma y muere. Y está allí delante de Dios. Y en ese momento se da cuenta de que Dios es real. Y en ese momento se da cuenta de que lo que tú le predicabas era la pura verdad. Y de repente Dios le dice: yo te condeno. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y no va a salir de ahí jamás. ¿Es injusto Dios al mandarlo al infierno? No dice tu boca, pero ¿qué dice tu corazón? Sí. O sea, tú dices, no era tan malo. Y vamos a ser bien honestos, ¿no? O sea, porque luego, créeme que a veces nos comportamos como el más grande de los religiosos, ¿no? No, Dios es justo, que lo mande al infierno. Sí. Pero dime, de los que estamos aquí, ¿a quién de nosotros nos gustaría que nuestra familia estuviera retorciéndose en las llamas del infierno? A nadie. Y platicándote yo esta historia y poniéndotela de esta manera, hermanos, ¿sí? Te aseguro que la mayoría de aquí consideramos que no sería justo que se fuera al infierno a pagar una condena como la está pagando el diablo y sus ángeles, o Hitler, o los más perversos hombres que ha habido. A lo mejor como religiosos decimos, no, sí es justo, pero dentro de nosotros nos rebelamos ante eso y decimos, no. Ha habido personas mucho más malas. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes por qué tenemos ese pensamiento y ese sentimiento? Porque no logramos entender la justicia de Dios. No logramos ver los alcances del mal en las personas. No logramos ver las repercusiones de las maldades, no solamente en la vida de esa persona, sino en la vida de los que le rodean. Créeme que en el infierno no hay una sola alma inocente. Una sola no la hay. Porque si hubiera un alma inocente ahí, Dios sería injusto, hermanos. Y a lo mejor es un misterio que no logramos entender ahorita, ¿sí? Pero no es tanto mi interés en que se revele el misterio, sino que se revele lo que hay en tu corazón con respecto a la justicia de Dios. Si tú no logras entender que Dios es justo y que el infierno es una manifestación de su justicia, tú mismo te rebelas contra ese infierno.
tú mismo te rebelas contra el juicio de Dios, porque no lo logras entender, porque tu corazón todavía está ligado a los sentimientos de este mundo y no logras separarlo así. Yo quisiera que por un momento pensaras en ese ser que amas y que sabes que no le ha entregado su vida a Dios y que se va a ir al infierno. Y que en ese momento pensaras en él, en todos aquellos sufrimientos, y le dijeras a Dios: Señor, revélame lo que realmente es el infierno, para que yo pueda escapar de esa condenación también. Y como dijo la hermana, que yo pueda ayudar a otros a que no lleguen al infierno. Hace rato estaba allá afuera un hombre borracho en su camioneta, esclavizado por el alcohol. Y a veces quisiéramos que Dios ya acabara todo esto, ¿no? Para que ya el diablo no hiciera sus obras, ¿no? Pero ¿en qué le ayudaríamos a este hombre? Se iría al mismo infierno, ¿no? Realmente nosotros, para que tú puedas entenderle y darle libertad a otros, tú necesitas estar plenamente convencido de lo que es realmente el infierno. A lo mejor a veces hemos escuchado aquí testimonios del infierno, que la gente va y viene, pero ¿sabes qué pasa? Eso a ti no te convierte. Tú debes de tener una convicción del Espíritu Santo con respecto al infierno. Hemos oído muchos testimonios, ¿no? Gente que está atormentada, que está ahí en un lago de fuego, que la piel se le cae, que están llenos de gusanos. Pero eso es lo que otros nos han contado. ¿No te gustaría más bien que el Espíritu Santo te revelara el verdadero infierno? Para que temblaras y que realmente ni siquiera tuvieras que estar ahí para cambiar tu vida. Así Dios te manda el infierno, te manda el cielo. Si tu corazón no está convertido, no vas a cambiar nunca. Por eso te digo, o sea, puede en nosotros haber ese sentimiento de injusticia, de que Dios mande al infierno a una persona que amamos, y que sepamos que va a estar ahí, ¿cuánto tiempo? Toda la eternidad. Algunos dicen que el infierno es nomás la pura separación de esa persona con Dios y que ya vive un infierno. ¿Cuánta gente hay aquí separada de Dios y no vive un infierno? El infierno, hermanos, creo que es un lugar que no logramos entender todavía. Porque si lo entendiéramos, créeme que, como dijo Alfredo, ¿no? Viviría perfecto. Así, perfecto para Dios. Y vivir perfecto para Dios, ¿no crees tú que es algo fuera de este mundo, no? Es solamente vivir amando a aquel que dio su vida por la mía, obedeciéndole. Punto, hermano. ¿No crees tú que hay algunas cualidades ahí extraordinarias? Solamente es vivir en gratitud por aquel que dio su vida por mí, donde yo no voy a hacer nada que lo lastime a él, que le ofenda a él. Y que lo hemos hecho muchas veces. Cuando amamos a alguien, no hacemos algo para lastimar a la persona que amamos. Aun cuando venga el pensamiento hacia nosotros o venga el deseo, en automático lo rechazamos. ¿Por qué? Porque amamos a esa persona y no queremos hacerle daño, no queremos lastimarlo, no queremos ofenderla. ¿No crees tú que es vivir acá en un halo de pureza, en un halo de santidad, en una burbuja? ¿No? Es sencillamente caminar por este mundo agradando a Dios en todas las cosas. Y cuando tengamos la oportunidad de hacer lo malo, viene el recuerdo de lo que Él hizo por nosotros. Y decimos, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué lo voy a ofender a Él? Veamos por qué Dios
o Jesús en este caso, condenaba a los fariseos y a los escribas. Mateo 23, verso 5 al verso 7. Mateo 23, del verso 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que su prioridad no es que los viera Dios. Ellos deseaban ser vistos por los hombres. Su confianza estaba puesta en la aceptación y reconocimiento de los hombres. Su vida no estaba consagrada a Dios, estaba consagrada a los hombres. Pero no para hacerles bien, sino para satisfacer su egolatría. Les gustaba el reconocimiento de los demás, que los alaben por el tipo de vida, entre paréntesis, religiosa, que habían decidido vivir. Su apariencia era muy importante, por eso se mostraban ante los demás como verdaderos religiosos. Ellos aman ser vistos por su ministro. Hey, pastor, aquí estoy, véame, considéreme, yo voy primero. Aman el reconocimiento del hombre y les gusta que les llamen maestro, rabí, rabí. Ese era el primer problema de ellos. Hacían las cosas para ser visto ¿por quién? Por los hombres. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Tú cuando haces las cosas, ¿para quién las haces? ¿Para Dios o para los hombres? Y si las haces para Dios, ¿por qué te enojas cuando los demás no te reconocen? ¿Por qué te pones de malas? ¿Por qué te indignas? ¿Sí me entiendes? Así es el religioso. ¿Está más preocupado de lo que digan los demás de que lo que diga Dios? ¿Les importa más lo que digan los hermanos que lo que diga Dios? No, hermano, es que no quiero hablar con la hermanita porque luego se enoja. ¿Y no te manda Dios que le obedezcas a Él primero que a los demás? Sí. Entonces, ¿pero eso será suficiente para irse al infierno? A ver, otra vez, y voy a ser reiterativo en esto. Con nuestra boca decimos sí, pero a lo mejor decimos, pero qué daño le hacen a la gente, ¿no? O sea, a Él le gusta servir a los demás. Bueno, a Él le gusta que los demás lo vean y hace las cosas por los que no lo ven, pero las hace, hermano. Mira, se congrega, lee su Biblia, ora, cumple con sus obligaciones como cristiano. ¿Por eso se va a ir al infierno? ¿Es justo que se vaya al infierno una persona así? Pues aquí tiene la hermanita 50 años, ¿sí? Sirviendo en la iglesia, bien dedicada. Eso sí, de vez en cuando se enoja, ¿no? La señora, ¿sí? Cuando no la saludan o cuando no la toman en cuenta para una reunión, o que de repente los hermanos se fueron a comer y no le invitaron, se enojó. ¿Pero por eso la vamos a mandar al infierno? Ok, no tiene dominio propio, ¿sí? ¿Y todos los que están aquí tienen dominio propio? Entonces también se van al infierno, que no tienen dominio propio. ¿Será suficiente?
A lo mejor nuestros ojos naturales dice no, ¿sí? Pero Dios ve más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Y si Jesús les decía, serpientes, generación de víboras. Digo, si algo realmente pudiese ofender a una persona, es que te dijeran víbora, ¿no? O digo, ¿cuál de las mujeres cuando le dicen víbora se sienten halagadas? O los hombres, ¿no? Cuando les dicen serpiente, que sientes, ay, qué bonito animal me comparaste, ¿no? O sea, Jesús le estaba diciendo a los fariseos, a los que representaban lo máximo de la religión, decía, serpientes, generación de víboras. Le estaba diciendo satánicos. Así, el mismo carácter de Satanás. Ese es el carácter del diablo, hermanos. Aquella persona que está preocupada por agradar a los hombres y no agradar a Dios. Ese es el carácter de Satanás. Por eso, ¿qué es lo que Satanás busca de los hombres? Adoración. Eso es lo que él anda buscando. Acaban de inaugurar hace poco la estatua a Satanás. Y ahí está, en una posición y con dos niños ahí observándolo. En Estados Unidos. Y filas para entrar a verlo. Filas para entrar a ver la estatua dedicada a Satanás. ¿Qué es lo que Satanás busca de los hombres? Adoración. Porque eso es lo que le quiere robar a Dios, adoración. Una persona que busca el reconocimiento